Buenos días, mi nombre es Lucía Cabrera Romero de la Universidad de Córdoba y el propósito de esta comunicación es aprovechar el álbum ilustrado como recurso para instruir al alumnado que aún posee escasos conocimientos lingüísticos debido a su edad y a su vez llevar la literatura al aula de español como lengua extranjera de forma lúdica, sin necesidad de instrumentalizarla. A continuación veremos los siguientes puntos: el marco teórico, los 3 documentos de referencia en los que nos hemos basado y tras una selección del corpus hablaremos de las propuestas. El álbum ilustrado cada vez se publica más, cada vez existe un mercado editorial más interesado en la publicación de álbumes ilustrados, no solamente para el público infantil, sino para el público adulto, como el ejemplo de Seda, que es una novela de Alessandro Barico. Y también se hacen versiones de los clásicos en álbum ilustrado, como el que vemos de Los Tres Cerditos, ahí en el ejemplo. El álbum ilustrado se caracteriza por sus imágenes, que suelen ocupar páginas o dobles páginas enteras. Frente a un libro con ilustraciones, donde las imágenes son un adorno o un complemento al texto, el álbum ilustrado no se concibe sin ilustraciones, porque forman parte de la narración, dialogan con el texto, complementan su significado, etc. En el caso de que haya texto, porque también hay álbumes ilustrados sin texto, solamente con imágenes que la propia imagen construye la narración. Se puede descodificar así el texto con otras herramientas no necesariamente lingüísticas, por eso es un recurso tan bueno para el alumnado que aún no posee dominio de la lengua oral y escrita, ¿no? En ocasiones. Ventajas que tiene el álbum ilustrado, pues las secuencias narrativas cortas, las repeticiones y las estructuras paralelísticas, la imagen que complementa o dialoga con el texto y facilita la comprensión. También los elementos culturales que aparecen en la imagen, como puede ser la vestimenta, los gestos, las convenciones sociales. También la imagen permite que el mediador o mediadora adapte el relato a su alumnado, ya que puede no leer el texto y adaptar el texto o crear un propio texto según los intereses del alumnado, la edad, el nivel lingüístico, los conocimientos, etc. El álbum ilustrado permite que un lector con escasa habilidad lectora pueda leer una historia de forma autónoma, deducir palabras por el contexto, que también es otro de los mecanismos utilizados por cualquier lector para ampliar vocabulario, y la imagen expresa de manera sencilla algunos elementos narrativos complejos y le sirve de andamiaje al niño o a la niña. Por ejemplo, las descripciones de los espacios y de los personajes se pueden trasladar a la imagen, al igual que algunas acciones secundarias. No siempre la imagen ayuda a simplificar, porque en muchas ocasiones imagen y texto dialogan y se contradicen o añaden más complejidad a la historia. A veces incluso desdoblan el hilo argumental en dos historias. La literatura infantil a lo largo de la historia ha tenido diversas consideraciones. Recordemos los cuentos, que su inicio tenían una función moralizadora, y hoy existe también una versión instrumentalizada de la literatura infantil, que la utiliza como herramienta para enseñar distintos contenidos, por ejemplo, para aprender los colores, los números, para gestionar las emociones, para aprender a lavarse los dientes, a quitarse el pañal, etc. Y por otro lado hay otra tendencia con una visión lúdica de la literatura infantil que tiene como objetivo el disfrute del público infantil. Vemos en esas obras pues rimas, juegos de palabras, humor, metáforas visuales, que lo único que pretenden es despertar el goce estético en el menor. Y la literatura también consideramos que debe estar presente de forma lúdica desde los primeros niveles, desde los niveles iniciales. Cuando hablamos de adquisición del lenguaje, pues hemos tenido en cuenta todas estas teorías que vemos aquí a la izquierda a la hora de enfrentarnos a la clase de español como lengua extranjera para niños y niñas. Hay que tener en cuenta las teorías de adquisición de la lengua materna, puesto que el aprendiz también se encuentra en proceso de adquisición de su propia lengua materna. En consecuencia, según la etapa en la que se encuentre, se le podrá exigir más o menos lingüísticamente. El aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera en la etapa infantil, además, tiene muchas similitudes con el de la primera lengua. Por otro lado, hemos tenido en cuenta también las diversas teorías de adquisición de una lengua extranjera, a la derecha, para fundamentar la elección de los álbumes y las actividades propuestas. Por otro lado, también hemos tenido en cuenta los métodos de enseñanza y aprendizaje de lengua y hemos señalado en rojo los que nos parecen más adecuados para la enseñanza de español como lengua extranjera a niños y niñas, que son el método de respuesta física total, el enfoque natural, el enfoque comunicativo y el enfoque por tarea. Además de la metodología de aprendizaje basado en problemas o en proyectos, el trabajo por rincones y la metodología AICLE. En cuanto a la enseñanza de español como lengua extranjera a niños y niñas, algunas de las diferencias que encontramos con respecto a los adultos es que los niños son más intuitivos y aprenden sin cuestionar.
ya que en su vida diaria están acostumbrados a utilizar diversos recursos para aprender, imágenes, gestos, paralenguaje, lo que implica la puesta en marcha de numerosas estrategias. Los niños además están más desinhibidos y su aprendizaje es similar al aprendizaje de la lengua materna, como ya hemos dicho. Por eso consideramos que los métodos o enfoques más adecuados para la enseñanza de L a niños y niñas son los que ya hemos mencionado. El modelo de respuesta física total, además, que hemos mencionado, dentro de ese método se encontraría el storytelling o contar cuentos, que veremos más adelante. En cuanto a los documentos de referencia que hemos seguido para establecer el tipo de contenido que queremos enseñar, pues nos hemos basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en el Plan Curricular del Instituto Cervantes, ambos destinados a la enseñanza de adultos, y en mi primer portfolio, que es un documento que forma parte del Portfolio Europeo de las Lenguas, elaborado por el Consejo de Europa, y que expide en este caso el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. El álbum ilustrado se podría utilizar en todas las etapas educativas y en todos los niveles, y es especialmente útil, de hecho, para trabajar con niños y niñas de 6 a 12 años, pero nosotros hemos querido centrarnos en la etapa de 3 a 6 años, por acotar y por ser esta donde menos propuestas didácticas encontramos. Hemos seleccionado, además, dentro de mi primer portfolio, que va dirigido a este rango de edad que hemos comentado, de 3 a 6 años o de 3 a 7 años, hemos elegido el nivel más bajo, el A1.1, y hemos seleccionado algunas de las habilidades comunicativas de la lengua que nos parecen más interesantes para trabajar con el álbum ilustrado. En la habilidad de escuchar, pues podríamos seguir pequeñas narraciones basadas en acciones cuando están representadas por personajes que reconoce el niño, distinguir algunos personajes estereotipados, captar la idea general y recordar lo visto de un día para otro. En la habilidad de hablar, pues tenemos decir alguna rima o trabalenguas tradicional, seguir un juego de adivinanza, emitir sonidos para indicar un animal, seguir una historia y repetir alguna frase o palabra, reconocer y repetir algunas frases características de los cuentos, como había una vez, identificar por su nombre algunos personajes de los cuentos tradicionales, decir algunas de sus frases características. Todo esto lo veremos a continuación en la propuesta didáctica o en las propuestas didácticas que traemos. En la habilidad de leer, pues identificar distintas palabras escritas por su forma, como puede ser el título de un cuento, el título de un álbum ilustrado, seguir una historia a partir de sus dibujos, siempre que alguien la narre, identificar la narración simplemente viendo los dibujos o a partir de lo que se imagina, o incluso imaginar y predecir lo que va a ocurrir. Y por último, en escribir, pues estructurar una historia o secuencia a partir de una serie de imágenes desordenadas, o inventar nuevas historias organizando los dibujos de manera diferente. En cuanto a la selección del corpus, a la selección de álbumes ilustrados, debemos tener en cuenta algunas cosas. Es importante que predomine la imagen sobre el texto. Incluso ya he dicho que podemos seleccionar álbumes ilustrados sin texto. Que sea un tema cercano al niño o temas fantásticos que despierten su curiosidad y lo motiven al aprendizaje. Léxico sencillo y cercano al alumnado, palabras que ya conozca en su lengua materna. El Sight Vocabulary, que consiste en palabras comúnmente usadas que los niños deben memorizar como un todo para que puedan reconocerlas de manera automática sin utilizar estrategias de descodificación, y también el uso de rimas, paralelismos, repeticiones y otros recursos que faciliten la memorización de palabras y estructuras serán muy útiles. La estructura narrativa debe ser sencilla, seguir un orden lógico para facilitar la comprensión. Y también en nuestro caso hemos querido seleccionar álbumes escritos en español o traducidos que posean tramas sencillas sin olvidar la calidad literaria, que utilicen lenguaje metafórico y otros recursos como la ironía, y que favorezcan también la interacción y el contraste de ideas. Pasamos a continuación y por último a las propuestas. En primer lugar, para despertar el interés de nuestro alumnado, proponemos la lectura compartida de álbumes ilustrados, o storytelling, como habíamos mencionado antes. Aquí el narrador puede pedir la colaboración de los aprendices, que se sientan parte del proceso lector. Como vemos en este modelo, el de Ellis y Moreau, hay una interacción entre el libro, el profesor y los niños. Es un proceso activo de creación de significado. Los niños pueden deducir el significado de ciertas palabras a través de las imágenes, o éstas pueden retarles a interpretar significados que no casan con lo que se está leyendo. Y vemos este ejemplo a continuación. La vaca dice que va con la nube en la mano y el sombrero en la cabeza, pero en realidad vemos que lleva un pájaro en la cabeza y un paraguas en la mano. En este caso, la imagen y el texto se contradicen. Se crean relaciones paradigmáticas en las que a través de la ironía el niño accede a un segundo nivel del lenguaje. Los cuentos populares, como ya son conocidos y resultarán
Familiares, bueno, aquí tenía otro ejemplo también de Vaca tenía un gato que se llamaba Perro. Perro era un gato muy travieso, ¿no? Ese juego de palabras que es tan interesante. También decía que se puede comenzar con historias que ya conocen en su lengua materna, como los cuentos populares. Este es un ejemplo de Blancanieves. Ahí pueden establecer comparaciones con su lengua y, bueno, pues siempre les resultará más sencillo. También para trabajar el léxico hay muchísimas propuestas, es uno de los aspectos que mejor podemos trabajar con el álbum ilustrado. En este ejemplo, también del libro de la vaca que confundió a su pájaro con un sombrero, encontramos que cada palabra viene acompañada de su pictograma para que unan, bueno, aquí están desordenadas, vemos que en el dibujo de la flor tenemos la cometa, en la cometa tenemos la flor, en el paraguas la nube, entonces el niño tendría que ordenarlas, ¿no? Hacer corresponder el pictograma con la palabra. Otro caso, aquí tenemos objetos agrupados por colores, en este libro de ¿Qué color es un beso? También son interesantes los álbumes ilustrados donde hay búsqueda de objetos. En este caso tienen que buscar unos calcetines, como dice la historia, pero también puede servir para jugar al veo veo con palabras que estén en la imagen. Tenemos también Por cuatro esquinitas de nada, que es un álbum sobre la inclusión, que nos puede servir para aprender el vocabulario de las formas y los colores. También podemos trabajar los contrarios, en este caso con el álbum Historia de un árbol. Vemos el día y la noche, la primavera y el invierno. También son interesantes los álbumes donde aparecen enumeraciones y estructuras paralelísticas para practicar la sintaxis. Es el ejemplo de A qué sabe la luna. Y además del léxico de los animales, que se enumeran y se repiten en cada página, el álbum está lleno de estructuras que se repiten y que van a ayudar al alumnado a memorizar, a repetir esa estructura. Además se pueden trabajar los conceptos de grande, pequeño, cerca, lejos. Como veis, ese si te subes a mi espalda, que aparece en varias páginas, es probable que, o quizá podamos, y luego ese y llamó al león, y llamaron al zorro. Son estructuras paralelas que, bueno, pues al leer la historia se hará hincapié en ellas y serán, bueno, poco a poco el alumnado irá aprendiendo la estructura de la lengua española. También tenemos propuestas de iniciación a la poesía que me parecen muy interesantes porque ya hemos dicho que uno de los propósitos de llevar la literatura al aula es que disfruten, que aprendan a apreciar lo estético de la poesía. Luna es un poema visual recitable a base de dibujos rimados y ritmados y esa repetición de palabras clave de forma oral hace que permanezca en la memoria de forma mucho más eficaz. También tenemos pictogramas poéticos, como es el caso de Cocodrilo, ese azul, 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 se sube en un baúl, verde, 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 el cocodrilo que muerde. También tenemos rimas como la de blanco como nieve, que también serviría para trabajar el color blanco. Además, este empieza con una tipografía distinta, con esa frase érase una vez, con la que empiezan tantos cuentos y que podemos enseñar al alumnado para que la repita cada vez que empezamos un cuento. Igual que el colorín colorado como frase final. Aquí dice, soy un ratón blanco, blanco como nieve, solamente salgo al ver que no llueve, no quiero manchar mi lindo pelaje, así siempre tengo el más blanco traje. Bueno, pues todo ese juego para que vayan comprendiendo la rima. La metáfora también, bueno, aquí trae otro libro de poesía, ¿no? También La cigüeña risueña, que es un álbum ilustrado de poesía. Para trabajar la metáfora tenemos la caja de las palabras que explica qué es una metáfora. Más allá del gran río también está cargado de metáforas que tratan de hacer más comprensible la muerte de un ser querido. Aparece el río como un camino irreversible hacia la muerte. También se puede trabajar con Frederick, este álbum que dice ¿y tú por qué no trabajas, Frederick?, le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick. Recojo rayos de sol para los días fríos del invierno. Bueno, vemos también el humor y la ironía en este álbum, el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Dice, ¿has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la cerda. Yo ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la cerda. Tenemos muchos álbumes con los que podemos trabajar los sonidos y la onomatopeya. En el caso de este álbum de Avezó, se trabajan los sonidos para reconocer a los animales. El gato hizo miau y el perro hizo guau, el pollito pío, la gallina ca. Es importante, como dice la cita de Pilar Alegre, para poder sacar realmente un beneficio de empezar a aprender una lengua tan tempranamente, hay que hacer hincapié en la fonética, en cómo se pronuncian los sonidos. También en este álbum, en Avezó, encontramos adivinanzas
que junto con las retahílas, los trabalenguas, los juegos de palabras, serán muy útiles para la clase de L a niños y niñas. Para trabajar la pronunciación también se pueden utilizar álbumes como el de Voy a comerte, donde encontramos un lobo con mala pronunciación y nos serviría para pronunciar algunos sonidos difíciles del español. También son muy útiles los libros con órdenes o instrucciones en los que el niño o la niña tiene que hacer algo. Un libro es un libro en el que tienes, valga la redundancia, en el que tienes que seguir indicaciones y sirve también para aprender los colores. En este caso dice, qué bonito, pulsa los círculos amarillos a ver qué pasa. Bueno, también los álbumes ilustrados, esto es solo una muestra, lo que he traído aquí, pero nos pueden servir para trabajar la polisemia, palabras tabú en la lengua meta, para dramatizar la historia en el aula. Es recomendable también que los niños y niñas aprendan las últimas palabras o frases interesantes del libro para que las repitan cada vez que leemos el álbum. Y ya para concluir, me gustaría señalar que el álbum ilustrado, al combinar texto e imagen, nos parece un recurso muy útil para la enseñanza de la lengua, sin necesidad de perder los elementos lúdicos y artísticos propios de la literatura. Con el álbum ilustrado vamos más allá de la descodificación del texto y conseguimos un aprendizaje significativo basado en la comprensión y la interpretación de los textos, sin olvidarnos del elemento estético. Recordemos además que aunque los niños no produzcan, también están aprendiendo. No debemos forzarlos a hablar. Por último, tratamos también de que el álbum no se instrumentalice. No leemos para aprender, sino que aprendemos mientras leemos. Muchas gracias por su atención. Estaré encantada de resolver cualquier duda que me quieran plantear. Gracias.